este músculo que tenemos aquí es el braquiorradial. O sea, si ustedes visualizan, el braquiorradial es un músculo que se origina de los 2/3 proximales de la línea supracondilia lateral y que se va a insertar en la cara lateral del radio, pero en el tercio distal, cerca del origen de la apófisis estiloide del radio. Este es un músculo importante y fundamental, debido a que él es la excepción dentro de los músculos que se originan en el epicóndilo lateral. Los músculos que se originan en el epicóndilo lateral generalmente son músculos que son extensores. Ellos extienden la mano, pero el braquiorradial es un músculo especial en el sentido que, número uno, él no funciona en la mano, sino que su función él la hace es en el antebrazo. O sea, él es un músculo que está en ese compartimiento, actúa en el antebrazo y aparte de eso, él en vez de extender, él lo que hace es que flexiona. O sea, el braquiorradial es un músculo que es inervado por el radial y que flexiona. O sea, él es la excepción a la regla. O sea, yo siempre le digo una mnemotecnia un poco jocosa y es que siempre en la familia hay una persona que se tuerce, que es un poco raro. O sea, en este caso acá tenemos que en la parte lateral es que salen todos los extensores, pero al braquiorradial le gusta flexionarse. O sea, no sé si lo entendieron ahí, pero es para que relajen un poco la mente. Pero ¿qué pasa? Miren, el braquiorradial es un músculo que flexiona el antebrazo, pero desde la posición de semipronación principalmente. Inervado por el radial, pero es un músculo que flexiona. Ahora, si seguimos analizando, nosotros vamos a ver aquí esos músculos que se ven que pertenecen a los músculos flexores del antebrazo. O sea, siempre, principalmente, deben de analizar los músculos que se ven en sus imágenes. Eso sería sentido común. Deben de tener todo el conocimiento como tal, pero a la hora de analizar las imágenes, principalmente estudien lo que ustedes vean. Por eso le digo. O sea, aquí vemos que en el compartimiento anterior del antebrazo vamos a tener 3 planos musculares. O sea, los músculos se van viendo por capas. Hay una capa que es muy superficial o un plano, donde vamos a tener ese músculo que está ahí, que es el pronador redondo. Otro que está acá, que es el flexor radial del carpo. Ese que está acá, que es supertendinoso, que es el par más largo. Y uno que va aquí, que es el flexor cubital del carpo. Esos músculos son flexores, número 1. Ellos son inervados por el mediano, menos este que está acá, que es el flexor cubital del carpo. Recuerden que el cubital iba en la parte interna del antebrazo. Entonces ese es el músculo más interno del antebrazo. O sea, por lógica, él le debe de dar ramas nerviosas principalmente a él. O sea, otra cosa, los músculos que están acá ya sabemos que principalmente van a realizar su flexión a nivel de las manos o de los dedos, pero ellos generalmente, algunos de ellos tienen una función agregada, es que por ejemplo todo músculo que se llama cubital en su nombre aduce la mano, y todo músculo que tiene radial en su nombre la abduce o la separa. O sea, el que es radial la va a separar la mano y el que es cubital la va a aproximar o a aducir la mano. O sea, ese detalle es importante. Bueno, en relación a esta parte, al mismo tiempo tenemos que visualizar acá, aquí se ve claramente el túnel del carpo, que es importante que sepan que por ahí pasan 9 tendones y un nervio. Los 9 tendones son 4 del flexor superficial de los dedos, el que flexionaba la articulación interfalángica proximal, 4 tendones del flexor profundo, que es el que flexiona la articulación interfalángica distal. Pasa un tendón del flexor largo del pulgar, que flexiona la articulación interfalángica, y pasa el nervio mediano. O sea, 9 tendones y un nervio. O sea, este espacio es importante en el sentido que muchas veces, o sea, viene lo que es el llamado síndrome del túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo es una enfermedad en la cual el espacio que hay acá en el túnel del carpo disminuye, ya sea por una o X razón. O sea, se puede hacer una lista de más de 50 causas de enfermedad del túnel del carpo, la cual no es el propósito revisar aquí, dentro de la cual podemos mencionar paciente, la secretaria, que era antiguamente la descripción clásica, mujeres embarazadas que tienen la tendencia a acumular edemas en los espacios periféricos del cuerpo. Tenemos enfermedades como son la sarcoidosis, la amiloidosis. O sea, tener pendiente que puede disminuir el espacio del túnel
y esa disminución conlleva a una compresión que te va a dar manifestaciones como tales del nervio. O sea, el nervio mediano también es un nervio que se relaciona con pasa por delante del húmero en el tercio distal, específicamente a nivel de las crestas supracondilias. De ahí que una fractura a nivel de la cresta supracondilia con desplazamiento anterior de uno de los dos extremos lesionados pueden lesionar el nervio mediano. O sea, siempre acuérdense que habíamos dicho que de una lesión de un nervio teníamos un signo clínico. O sea, el signo clínico de la lesión del cubital habíamos dicho que era la mano en garra. El signo clínico de la lesión del nervio radial era la mano péndula, mano en gota, mano caída. Ahora, de la lesión del nervio mediano, nosotros tenemos un signo clínico que es la mano de bendición. O sea, si la lesión ocurre ahí, que la mano del partero, mano de bendición del papa, que con el tiempo va a conllevar a otros signos, como por ejemplo que si se atrofia la región tenal, vamos a tener una mano simiesca, en la cual la mano se verá como plana, muy parecida a la que tienen los simios. O sea, tengan eso pendiente. De ahí el mediano entra a la mano y se va a distribuir en sus 5 ramos terminales, de los cuales el primer nervio digitopalmar va a inervar a los músculos de la región tenal. Este nervio es el que más se lesiona de los 5 ramos terminales. Aparte de eso, el mediano en la mano inerva los músculos de la región tenal, inerva al primer y al segundo lumbrical, mientras que ya los demás músculos restantes son inervados por el cubital. O sea, de hecho, el nervio que más músculos inerva en las manos es el nervio cubital. Muy diferente a que de los músculos flexores acá en el antebrazo, el nervio que más inerva es el mediano. O sea, para que tengan como una correlación en relación a ese concepto. Ahora, yo creo que sí podemos pasar a la siguiente imagen. O sea, aquí era que estábamos tomando más tiempo. O sea, que ustedes deben de analizar bien esas imágenes, esas estructuras. Si proseguimos en esta misma imagen, por quedarnos en la parte de los músculos, nosotros tenemos que aquí se ve otra vez el deltoides. O sea, muy importante conocer el deltoides, las porciones del músculo deltoides, la función que realiza cada función, ya es cada porción, ya eso lo habíamos dicho, así que no vamos a redundar en esa parte. Aquí se ve el pectoral mayor. Al mismo tiempo deben de revisarse sus porciones y la función de cada porción. Aquí se ve una pequeña parte del músculo serrato mayor. Bueno, si seguimos acá podemos visualizar que aquí se ve una parte, o sea, de la línea divisoria, o sea, que separa los músculos que son anteriores y de los músculos posteriores. Este es el tabique intermuscular lateral. Ahora, de ellos, el músculo más superficial, que es el que se visualiza ahí, que estoy bordeando, es el músculo deltoides. Del deltoides ya hemos dicho muchas cosas. Él supina el antebrazo y lo flexiona desde la posición supina. También la cabeza corta se opone a la luxación de la articulación glenohumeral. Por debajo de él, nosotros podemos visualizar acá el músculo braquial o braquial profundo. Por detrás tenemos el tríceps. O sea, el tríceps es un músculo interesante, que tiene 3 cabezas. Una cabeza larga que se inserta en el tubérculo infraglenoideo, una cabeza lateral que se inserta por encima del surco intertubercular, mientras que la cabeza medial del surco del nervio radial, mientras que la cabeza medial se inserta por debajo de dicho surco, y un tendón distal que se va a insertar en el olecranon del cúbito, donde la principal función del tríceps es la extensión del antebrazo sobre el brazo. O sea, algo muy importante a la hora de estudiar las imágenes también. Deben de conocer funciones, pero con el apellido. Siempre digan, ok, este músculo flexiona, pero ¿qué es lo que flexiona? Este músculo extiende. Por poner el ejemplo del tríceps. El tríceps extiende el antebrazo, extiende el antebrazo. No es que extiende el brazo, sino el tríceps extiende el antebrazo. Tener eso claro. Entonces aquí se ve una parte donde se visualiza el braquio radial. Ya hablamos del braquio radial. Por debajo de él se va a visualizar el extensor radial largo del carpo. Tenemos el extensor radial corto del carpo. O sea, esa masa de músculos que estamos visualizando aquí del antebrazo son músculos que todos son inervados por el nervio radial. Ahora, de ellos,
nosotros el único que visualiza, o sea, el único que flexiona es el braquiorradial. Ya sabemos que todos los demás son extensores. En el compartimiento posterior los músculos se dividen en dos planos, en un plano que es superficial y en un plano que es profundo. Aparte de los profundos tienen unos músculos que se hacen superficiales, que son estos que están acá, que son el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Esos son importantes. En resumen, ellos son inervados por el nervio radial. Ahora, si seguimos con la parte muscular, nosotros visualizamos acá unos músculos que son muy, pero muy importantes. O sea, de aquí vamos a continuar con la otra parte de los músculos del manguito y los rotadores. O sea, los músculos del manguito y los rotadores son una configuración de 4 músculos, que son, número 1, el supraespinoso, tenemos el infraespinoso, tenemos el redondo menor y el que habíamos visto anteriormente, que es el músculo subescapular. Esta serie de 4 músculos se caracterizan porque son los principales rotadores del brazo en la articulación glenohumeral. O sea, el principal rotador medial de ello es el subescapular, que lo vimos en la otra imagen. Bueno, vimos el origen de él, pero el principal rotador lateral de los del manguito de los rotadores es este que se ve acá, que es el infraespinoso. O sea, el infraespinoso es el principal músculo rotador lateral de la articulación glenohumeral. Aparte de eso tenemos el redondo menor, que también es un rotador lateral. Las inserciones de ellos son fáciles porque ustedes las están viendo. O sea, vemos que el supraespinoso se origina en la fosa del supraespinoso y va al tubérculo mayor. El infraespinoso en la fosa del infraespinoso va al tubérculo mayor. Y el redondo menor sale del borde lateral en el tercio medio y se inserta también en el tubérculo mayor. Ellos, o sea, tienen inervaciones, algunos parecidas, otros individuales. Tenemos que el supra y el infra son inervados por el nervio supraescapular, mientras que el redondo menor es inervado por el nervio axilar, que es el mismo que inerva el deltoides. Ahora, en esta imagen nosotros vemos algo curioso, y es que ahí nosotros vemos un espacio que es el espacio cuadrangular. O sea, por este espacio, que es el cuadrangular, pasa el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior, que ustedes las ven ahí. O sea, si ustedes se fijan al mismo tiempo, eso coincide, ese espacio ahí, con lo que es el cuello quirúrgico. O sea, que si ustedes no recuerdan una imagen, ustedes pueden ir a otra imagen y van a ver las relaciones. O sea, entre las inserciones distales de los músculos del manguito de los rotadores y el tríceps y otros del hombro, como es este que está acá, el redondo menor, se forman una serie de espacios, como son el espacio cuadrangular, el espacio triangular o el espacio triangular inferior. O sea, tengan eso pendiente, estudien sus imágenes, es lo que quiero dejar dicho con esto. De los músculos del manguito de los rotadores, el que más se lesiona es el supraespinoso, que esa lesión, la tendinitis carcásica del supraespinoso y la ruptura de su tendón es muy frecuente en beisbolistas, principalmente en pitchers. Tengan eso pendiente. Aquí tenemos el tríceps otra vez, aquí vemos su cabeza larga, aquí vemos su cabeza lateral, su cabeza medial no se ve acá porque es una cabeza que es profunda. Entonces, otra imagen, bueno, ya la parte muscular la hemos terminado. Ahora, ¿qué nos faltaría? Hay que hablar de las arterias. O sea, en este sentido, la irrigación es fácil. Si ustedes se fijan, acá tenemos lo que es la arteria axilar. Ahora, hay que saber de dónde viene la arteria axilar. O sea, nosotros tenemos que vendría por aquí más o menos lo que es el callado de la aorta. Recuerden que el callado de la aorta nosotros tenemos de lateral, bueno, de derecha a izquierda. Como ese es un lado derecho, vamos a poner acá que de la derecha sale el tronco brachiocefálico arterial. O sea que el tronco brachiocefálico arterial se va a dividir en subclavia y en la carótida común o primitiva. Luego vamos a tener la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, la subclavia, cuando pasa por el borde lateral de la primera costilla, se va a continuar en lo que es la arteria axilar. Vamos a poner que, por ejemplo, la primera costilla estaría acá. Una vez que pasa la subclavia por el borde lateral de la primera costilla, se va a convertir en arteria axilar. Y la arteria axilar termina en el borde inferior de este músculo que es el redondo mayor. O sea que coincidiría más o menos
a este nivel por ahí, si ustedes se fijan, porque el redondo mayor va del ángulo inferior de la escápula al labio medial del surco intertubercular, más o menos quedaría algo como así, por poner un ejemplo. O sea, más o menos hasta ese nivel llega la arteria axilar. Luego de eso, recuerden que la arteria axilar se va a dividir, o sea, lo vimos claramente en el cadáver, por la relación que guarda con un músculo que le pasa por encima, que es el pectoral menor, o sea, en 3 porciones. En una porción que es la primera, que está antes del pectoral menor, en una que está por detrás y en una que está después del pectoral menor. Cada porción irá dando ramas concerniendo a su número, o sea, de la primera porción sale una, que es la torácica superior, de la segunda porción sale dos, que es la torácica lateral, y la arteria toracoacromial, que se va a dividir en 4 porciones, la toracoacromial. En una porción deltoidea, en una porción acromial, en una clavicular y en una pectoral. Y la que se ve aquí, o sea, que para su examen, la que más se ve, o sea, la que se ve en las ramas, es la de la tercera porción. De la tercera porción sale la circunfleja humeral anterior, que es esta, y la circunfleja humeral posterior, que si ustedes se fijan va por detrás, ahí esta se pone como sombreada, acompañando, aquí se ve bien, al nervio axilar. Luego de eso, la arteria axilar, perdón, se va a continuar como arteria braquial cuando pasa el borde inferior de este músculo, que es el redondo mayor, donde la arteria braquial dará numerosas ramas en el brazo, como son, o sea, hay muchas que son innominadas, que no se nombran, que se visualizan durante la disección, y uno nombra las principales. Dentro de ella tenemos esa que se ve ahí, que es la braquial profunda, que va por detrás del cuerpo del húmero, o sea, por el surco del nervio radial, acompañando al nervio radial, para luego dividirse esta arteria en sus dos ramas terminales, una que es la colateral media y la colateral radial. Esta es la colateral radial y esta es la colateral media, que se visualiza aquí. Ahora, luego de eso, la arteria braquial, dentro del brazo todavía, ella da numerosas más arterias, como son estas, la colateral cubital superior, la colateral cubital inferior. Tengan eso pendiente. Ahora, cuando la braquial llega anterior al cuello del radio, en la fosa del codo, ella se va a dividir en sus dos arterias principales. Una que se va por encima del hueso cubital, que se llama arteria cubital, y una que se va por encima del hueso radial, que es la radial. La cubital se va a ir acompañando al nervio cubital, luego ella atravesará el conducto cubital o el canal de Gullón, donde va a formar principalmente el arco palmar superficial con una pequeña contribución de la radial, pero principalmente tengan pendiente que la principal arteria de la mano es la cubital, porque del arco palmar superficial salen las arterias digitales digitales comunes, que van a dar las arterias digitales propias, que se van a distribuir en cada dedo, o sea, principalmente los 4 dedos mediales, porque ya el dedo pulgar tiene su irrigación propia. Luego tenemos la arteria radial, que ella se va a introducir por la tabaquera anatómica, que sería ese espacio que está acá, donde ella va a dar la arteria propia del pulgar, y ella va a dar una arteria que va para el índice y formará el arco palmar profundo, con una pequeña contribución menor de lo que es la arteria cubital. Ahora, si nosotros analizamos la parte venosa, vamos a ver que aquí tenemos una vena, o sea, hay un drenaje superficial y un drenaje venoso que es profundo. El drenaje venoso superficial está dado por dos principales arterias y el drenaje venoso profundo está dado por las arterias que son satélites que acompañarán a las arterias, y generalmente en el miembro superior son dos venas profundas por cada arteria. Las venas superficiales van en la fascia y son estas dos. Tenemos número 1, o sea, una que va en la parte lateral de la mano y se origina al igual que la que va en la parte medial en el plexo venoso dorsal de la mano. La que va en la parte lateral es la cefálica. Sabemos que la cefálica termina en la porción distal de la vena axilar y ella se comunica con la vena que es medial, que es la basílica, a través de la vena mediana del codo. Tenemos que la basílica es una vena que también es superficial y se va a unir a la braquial, su homóloga, o sea,
la braquial, a nivel del borde inferior del redondo mayor para formar la vena axilar. La vena axilar luego se va a continuar como subclavia, que va a desembocar en la vena, en el tronco venoso brachiocefálico junto con la yugular, que va a formar la vena cava inferior cuando los dos troncos brachiocefálicos se unan. Si el drenaje venoso es fácil. Ya para culminar esta última sección, bueno, todavía nos falta 4 imágenes. En esta misma imagen es lo mismo que hemos dicho. O sea, aquí tenemos otra vez el deltoide, el tríceps, la parte de los músculos posteriores. O sea, esa parte es lo mismo que habíamos dicho, lo único que ya más como específico. Aquí si ustedes se fijan, se visualizan los músculos posteriores, lo que habíamos dicho. Aquí tenemos el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, el extensor común de los dedos, el extensor del meñique. Tenemos los músculos profundos que se hacen superficial. Este espacio que estaría aquí sería la tabaquera anatómica, o sea, esos músculos son inervados por el radial. Las manifestaciones clínicas, ellos principalmente extienden, eso es evidente. Que habíamos dicho, ya para culminar en esta imagen, o sea, puntualizar algunas cosas. Aquí vemos el cuello quirúrgico, de la articulación glenohumeral, tenemos el cuello anatómico que se visualiza acá, tenemos la cabeza. Miren la articulación acromioclavicular, o sea, lo que hemos dicho, el tipo de articulación, los ligamentos, sinovial plana. Aquí tenemos la apófisis coracoide. Es muy pero muy importante que ustedes sepan diferenciar cuáles músculos se insertan en el vértice y cuál músculo va en la parte superomedial. El de la superomedial, el pectoral menor. En el vértice tenemos dos que habíamos mencionado. Déjame ver, acá tenemos en esta imagen, se ve una parte del radio, ¿verdad? Este hueso que está acá sería el cúbito, el que se ve ahí, ¿verdad? Aquí tenemos el olecrano del cúbito. O sea, si este es el radio, aquí iría la tuberosidad del radio, el bíceps, y en la tuberosidad del cúbito aquí va el tríceps, que habíamos dicho, el tendón distal. Acá nosotros tenemos la articulación radiocarpiana. Recuerden que está formada principalmente entre los huesos del radio, el semilunar y el escafoide. Es una articulación que es de tipo esferoidea. Los ligamentos que la refuerzan, radiocarpianos, radiopalmares. La articulación intercampiana, o sea que sería esta de acá, es de tipo sinovial plana. Lo mismo que habíamos mencionado ya, la metacarpofalángica, articulaciones, o sea, las articulaciones interfalángicas que son bisagras, la proximal la flexiona, el flexor superficial de los dedos, la distal, el flexor profundo de los dedos. O sea, ya lo que les queda es que ustedes se sienten y hagan un análisis propio. Espero que este video les haya servido de mucho. Éxito en el examen, les deseo para el domingo. Y nada, cualquier duda o comentario me preguntan por el grupo. Chao.